intentar explicar un poco lo que mi análisis o mi forma de ver la marea blanca. En primer lugar, decir que la marea blanca sigue viva, y una muestra de ello pues ha sido la consulta ciudadana de mayo, que ha conseguido casi 1 millón de votos y que ha puesto a casi 20.000 personas a organizar esas mesas, esas votaciones y demás, y lo cual demuestra que al menos un logro sí ha conseguido la marea blanca, que es trasladar a la población el sentimiento de que la sanidad está en peligro y que merece la pena defenderla, ¿no? Ese es uno de los logros que la Administración se ha tratado de hacer ver en este tiempo, que esto era una pelea laboral, que esto era una pelea por privilegios laborales y demás, y está claro que el mensaje no ha calado entre la población. La lucha de la sanidad, parte de lo que ha dicho la compañera se puede aplicar perfectamente a la sanidad. No es la única lucha que se está dando ahora mismo, ni solamente es en Madrid, aunque en Madrid está siendo de una forma muy virulenta por el tipo de gobierno que tenemos y la prepotencia que tienen y demás. A lo mejor con otro gobierno se estaría dando también. O sea, es una lucha, un intento de trasladar el dinero de los bienes sociales a los bolsillos privados. Entonces, es un proceso más de los que se están dando ahora mismo, sobre todo en el sur de Europa, ¿no? Tanto a nivel de la educación, de los servicios sociales, de la sanidad, de la vivienda, es un proceso más. En ese sentido, pues, yo pienso que es un ataque a las conquistas sociales, como ya he dicho, en todos los ámbitos. En el bando privatizador ahora mismo hay dos actores, y yo creo que una de las deficiencias que tenemos es que se está atacando solamente a uno de ellos, que es a los gobiernos. Pero hay otro bando, hay otro de los actores, que son las empresas, los que realmente se llevan luego la bolsa, el saco del dinero, que a eso se les está haciendo muy poquito daño, y que bajo mi punto de vista, habría que tener estrategias de ataque a ese actor, ¿no? Curiosamente, una de ellas, Capio, que ahora se llama IDC, que además se les va a dar una parte importante de la sanidad madrileña, de la gestión de la sanidad madrileña, van a ganar millones con ello, y tienen su sede fiscal en las Islas Caimán, o sea que no tributa en este país de las ganancias que va a obtener ni un duro. Luego, a ver, yo quería explicar un poco de dónde partíamos la marea blanca, ¿no? La marea blanca partía de condiciones muy difíciles. Partía de que había habido ya un avance en estos últimos años en la privatización de la sanidad importante. Había 6 hospitales que habían nacido ya tocados, con una parte de sus servicios privatizados, y eso es importante porque además no se dio una respuesta lo suficientemente contundente a la hora de que eso no fuera así. Luego partimos del Real Decreto que se aprobó por el gobierno de Rajoy, el Real Decreto 16 de 2012, que elimina los derechos a un colectivo importante de los usuarios, que les elimina el derecho a la salud, como son los inmigrantes sin papeles, los mayores de 26 años, aunque luego de alguna manera recularon en algunos aspectos. Pero ese Real Decreto lo que hace es pasar de tener un derecho, digamos, universal de la salud a que solamente sea para asegurados. Además es una mentira, o sea, porque ellos plantean solamente el que cotiza. Pero claro, aquí en este país, el que compra una barra de pan está cotizando para la sanidad. El que compra un coche, un televisor o paga un alquiler está cotizando. O sea, la sanidad en este momento no se paga por los impuestos que pagamos en la nómina, se paga por los impuestos generales, ¿no? Entonces, es otra de los puntos de los que lo que quiero dar a entender es que venimos de muy atrás en este conflicto, ¿no? Que tenemos mucho perdido ya. Antes de saltar el conflicto así gordo este invierno, ya habíamos perdido muchas cosas y no se le había dado la respuesta adecuada. Y luego el sector sanitario es un sector con muy poca tradición de lucha, muy poco
durante mucho tiempo se ha movido muy poco, o han sido sectores muy pequeños los que han dado batallas y no han trascendido, digamos, a la sociedad en la medida que debían haber trascendido. Y luego es un sector que está muy dividido, pues porque tiene muchos estamentos y coge diferentes clases sociales, o sea, no es lo mismo un celador como soy yo que un médico que una enfermera, o sea, cada uno tiene unos sueldos notablemente diferentes y responden a unas conciencias diferentes también. Y eso ha hecho muy difícil también que esas estrategias de lucha pues se pudieran dar en otros momentos. Y luego tenemos unos sindicatos muy pegados a la administración y que pocas veces han dado una pelea y han concienciado a la gente de que había que dar una pelea, y se han limitado muchas veces pues a defender a veces incluso sus privilegios, ¿no? Y desde esta situación es desde la que el gobierno del PP pues, decide que para qué va a andar atacando ahora las cocinas, ahora a este hospital o ahora a los celadores, ¿no? Dice, bueno, pues, si estos se comen y se tragan todo, pues voy a por ellos con todo. Y es lo que hizo este invierno, ¿no? El sacar el plan de medidas de sostenibilidad del sistema sanitario, en el cual, pues bueno, supongo que sabéis lo que el grueso es privatización de los 6 nuevos hospitales, privatización total, con lo cual les da a las empresas no solamente los beneficios, sino que hace que esas empresas gestionen los derechos de salud de toda la población que tienen asignada, privatización de la lavandería mejorada, del personal que quedaba en el hospital Puerta de Hierro, de los servicios no sanitarios, o sea, un todo, salvo lo que es el personal sanitario de los hospitales antiguos, todo lo demás prácticamente pasaba a ser de empresas. Esto lo que crearía sería, aparte del mucho perjuicio que tendría, crea un lobby ahora mismo serían 9 hospitales privados que pueden hacer con un gobierno lo que quieran, porque si lo están haciendo en Valencia cuando son 1 o 2 y consiguen que cuando pierden dinero les rescaten y les vuelvan a dar lo que han perdido y demás, pues 9 hospitales pues pueden poner a un gobierno casi en la picota cuando quieran, sea el gobierno que sea. Lo que pasa que probablemente el gobierno del PP no creía que iba a tener la respuesta que tuvo este invierno. Entonces, la verdad es que nos sorprendimos todos con la respuesta, de que todo el personal se pusiese a luchar como se puso. Entonces, ¿de dónde se pudo sacar esta fortaleza de la lucha? Pues probablemente del malestar social que había, pues por muchos temas como son la reforma laboral, los desahucios, la educación, que ya le habían metido mano de una forma exagerada, pues el tema de la corrupción, de que la gente se está dando cuenta de que no es una cuestión de recortes y de que sea recortar a todos, sino de que mientras a unos nos recortan, como decía la compañera, pues otros cada día viven mejor, ¿no? Y luego otro de los aspectos que yo creo que también tuvo que ver con cómo se dio esta lucha, pues fue la experiencia del movimiento 15M, ¿no? Y las formas de organización y de planteamientos y de lucha que ha tenido durante todo este tiempo. Yo creo que todavía las ondas que está lanzando ese movimiento pues todavía llegaron a la educación de alguna manera y han llegado a la sanidad también de otra manera. Lo que es la marea blanca, pues la marea blanca es pues todo ese movimiento que se dio en el sector, que fueron encierros, que fueron huelgas, que fueron rodea el hospital, que fueron vamos a la asamblea a rodearla, que eso es la marea blanca. La marea blanca en sí no es patrimonio de nadie, ¿no? Es un cúmulo de luchas que se dieron en aquel momento y que tenía pues sobre todo una característica, bajo mi punto de vista, que era la autoorganización de los trabajadores. O sea, hubo un momento en el que, digamos, no mandaba nadie. O sea, los trabajadores hacen suya una de las consignas del 15M, que es la de la unidad, pero la unidad no detrás de
de este o de aquel, ni de esta organización ni de aquella, sino la unidad. Todos como trabajadores, daba igual si tú eras de una organización o no, pero eso es lo que, digamos, yo para mí otro de los grandes logros que tuvo la Marea Blanca, esta autoorganización y esta forma de llevar la lucha. Luego luego iré con las debilidades, que también las tiene y muchas, pero primero voy a decir lo que para mí son los logros, ¿no? Uno de los logros es que se ha debilitado al PP, y se ha debilitado al PP porque de la gente a la que ha atacado, pues eran votantes suyos, y de hecho en los hospitales hay muchísimos votantes del PP. Y claro, después de haberle dado un premio a ese partido que te meta un garrotazo como les está metiendo, pues eso hace que socialmente ocurre lo mismo. Se pudo ver muy bien en el Hospital de la Princesa. El Hospital de la Princesa está en un barrio en el cual había muchos votantes del PP, y entonces la gente ha dicho, bueno, ¿qué pasa? Este es el pago que nos das por darte el voto. O sea, pues eso le ha creado, la Marea Blanca le ha creado una debilidad importante al PP. Y luego que mucha gente ha visto que el objetivo de la privatización y de este cambio de sistema no era el recortar y el mejorarlo, el tratar de quitar un poco de dinero para que la cosa funcione y podamos todos vivir mientras pasa la crisis, no. Directamente es que la gente, o bastante gente, se ha dado cuenta que el objetivo de esta privatización es el enriquecimiento de una serie de empresas, que además, como ya decía antes, son en muchos casos la mayoría los culpables de la crisis que tenemos encima, ¿no? Otro de los logros es que un sector importante, logros, me estoy refiriendo a logros porque son logros, digamos, en el plano de la conciencia. Logros tangibles hay pocos. El único logro tangible es que se ha podido ralentizar de alguna manera el avance, que iban como una manada de caballos, pues ahora van un poquito más al paso, ¿no? Van más tranquilos, pero van avanzando. Entonces, aunque sean logros a nivel de conciencia, son importantes, porque si los gestionamos bien, esta pelea va a ser muy larga y no va a acabar. Aunque aprueben el plan de sostenibilidad o aunque lo paremos, tampoco va a acabar, porque al poco tiempo van a volver. O sea, el capital ahora mismo necesita el comer, y quiere comer de la parte que en las sociedades están llevando los servicios sociales, que es el de nuestro trabajo, pero bueno, y la quieren también, ¿no? Entonces, otro de los logros, como ya decía antes, que un sector importante de la población ha comprendido que la sanidad pues se está desmantelando. Y otro de los logros a nivel laboral, por ejemplo, y a nivel social, fue que se han superado mucho esas desigualdades de las que hablaba antes, de que había mucha diferencia entre médicos, cuando el problema era con los médicos, a los demás decían, si es que son los médicos, ¿qué más? Si es que tienen mucho ya, si es que tienen mucho morro. Cuando era por los celadores o por los cocineros, todos los demás decían, pues es solo la cocina. Yo trabajaba en Puerta de Hierro cuando lo cerraron, y yo la verdad es que salí muy quemado en ese sentido, porque no se entendió lo que estaba pasando. Ahora se ha entendido, pero como solamente era el sector del personal no sanitario el que se iba a privatizar, pues el resto del personal decía, no, pero sí, está mal, pero son solo los celadores, decía, no son solo los pinches. Entonces decía, solo, ¿qué pasa? No somos igual que tú, ¿no? Pero era esa conciencia de división, ¿no? Pues eso de alguna manera también se ha superado, y es importante. Luego, por otra parte, también en lo que antes decía de las organizaciones, se ha roto el monopolio de los sindicatos de la mesa sectorial, el monopolio de la movilización. Pues, digamos que de alguna manera los únicos que podían convocar movilizaciones serias pues eran los sindicatos. Ahora mismo pues las
las movilizaciones, la mayoría de ellas, los sindicatos han participado, pero no han sido los únicos que las han convocado, ¿no? Y luego, por ejemplo, hace unos meses, en la mesa sectorial se estaba negociando el plan de ordenación de recursos humanos, que de alguna manera es el plan que le permitía a la SKETI llevar adelante a nivel de personal la privatización sin ningún problema. Bueno, pues eso había alguna organización que quiso firmarlo, como era el sindicato Saxel, por ejemplo, y a base del movimiento que hubo entre la gente, de mandar correos, de ir a los locales, de dar caña, pues se evitó, firmaron una parte, pero la parte importante no. Y entonces pues, fue otro de los logros. Y luego un amplio, y que ha quedado, aunque ahora mismo la movilización en el sector laboral está en horas bajas, pues sí ha quedado un sector importante de gente que ha comprendido que esta pelea hay que seguir dándolas, pase lo que pase y caiga quien caiga, porque es que nos va la vida en ello. No solamente el puesto de trabajo, sino, como explicaba la compañera, la vida social, todo. Entonces, las debilidades, pues son muchas. Las derrotas que se han impuesto y que se van imponiendo poco a poco, que se cerró el Instituto Cardiológico, que los 400 trabajadores que quedaban no sanitarios en el Puerto de Hierro, 200 de ellos los despidieron y 200 los han trasladado, con lo cual han generado otros 200 despidos. Que cada 3 meses se producen despidos, que se van cerrando camas en todos los viejos hospitales, que se van trasladando pacientes de los viejos hospitales a los nuevos, a base de mentir muchas veces, diciendo que las citas en La Paz, por poner un ejemplo, tienes para 3 meses, pero si te vas al hospital al Ruber, en una semana te lo hacen. Entonces, hay un trasvase de dinero, de nuevo, no solamente el que quieren hacer a nivel gordo de la venta de los 6 nuevos hospitales, sino diariamente a todo lo que son clínicas, pequeños hospitales y demás, que es pues, todo eso, restar dinero a lo público y dárselo a las arcas privadas. Luego, entre la gente, pues ya decía que hay un sentimiento así de baja moral, y es que hay un sentimiento de impotencia en muchos casos, ¿no? La mayoría de la gente dice, mira, hemos hecho mareas multitudinarias, hemos hecho huelgas indefinidas, hemos hecho encierros, hemos hecho... y esta gente no para, entonces, ¿qué más se puede hacer? ¿No? Entonces, hay un sentimiento de desmoralización, en parte. Claro, se debe también a una falta de conciencia de lo que decía antes, que es que esto, la mayoría de la gente lo está viendo todavía como algo que cuando pase la crisis pasará también, y de nuevo todo volverá a la normalidad. Yo, bajo mi punto de vista, esto no va a volver a la normalidad, la crisis no va a pasar. No va a pasar, a lo mejor cederá un poquito, pero la forma de funcionamiento les van a tratar de seguir imponiendo la misma. Entonces, mientras no rompamos esa forma de pensar de que si voy a esperar a que pase y a lo mejor me salvo y bueno, pues el de al lado pues ya se las apañará como pueda. Mientras no rompamos esa forma de pensar, que todavía por mucha gente no se ha roto, pues no vamos a triunfar. Perdonad que lea, pero es que no estoy muy acostumbrado a... En cuanto a lo que la compañera de educación lo explicará, pero por ejemplo, la falta de empatía con otros sectores. Una parte me estoy refiriendo a una parte, no estoy hablando nunca de todo el mundo ni de toda la gente, pero sí hay una falta de empatía con otros sectores. Cuando fue el conflicto de la educación, o sea, yo es que flipaba porque decía, a mí no le importa a nadie, es que están machacando a esta gente y que es que vemos que somos los siguientes, porque aquí se ve que no se salva ni Cristo, y era como si a la gente no
no le importase, como si fuéramos autistas, que no... Eso de alguna manera también se ha roto en algunos sectores, ¿no? Pero todavía queda esa forma de pensar, ¿no? Y luego, en cuanto a las perspectivas, pues yo pienso que si un día somos capaces de romper esas formas de pensar y somos capaces de entender que esto no es la lucha contra un gobierno solamente, aunque ese gobierno haya que machacarlo, ¿no? Sino que es una cuestión de un sistema, de que esto no va a parar y de que mientras no nos juntemos todos, esto no tiene solución. Un día se lo decía a Miguel, que si un marciano bajase aquí, fliparía, porque diría, mira, se están pegando estos, los de educación, los del ayuntamiento, los de sanidad, están todos luchando contra el mismo, pero no se juntan. ¿Y por qué no se juntan? ¿No? Porque serán mucho más fuertes. Pues no somos capaces de juntarnos todavía, no hemos dado esos pasos. Y ahí pues habrá que buscar las formas de que eso sea, porque hasta ahora los pasos que se han dado de Mareas Unidas, yo creo que son artificiales, no nacen de la realidad, ¿no? O sea, a una manifestación de Mareas Unidas yo veo que de sanidad va muchísima más gente que antes, pero no el grueso que podríamos ir si realmente comprendiésemos ese proceso de juntarnos, ¿no? Y para mí en ese sentido sí es importante, otra de las cosas que he dicho antes, para que ese sentimiento fuese verdad, que naciese de la autoorganización tanto de la sanidad, de la educación, y en ese sentido también de alguna manera culpabilizo en parte a las organizaciones que tienen el monopolio de esos sectores, claro, porque si yo me quiero poner en contacto con la educación, ¿a quién llamo? A esta mujer que no la conozco, ¿no? Tengo que ponerme en contacto con las organizaciones que hay, pero ahora mismo las organizaciones que hay sí convocan luchas, pero las convocan para sanidad, las convocan para educación, las convocan para el ayuntamiento. O sea, no hay un interés en que nos juntemos todos. Y nada más.